Seguimos con Sin pelos en la lengua. Por Latinísima. Aquí hablamos todos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Sin pelos en la lengua con Ricardo Canela, el espacio donde hablamos lo que muchos piensan, pocos se atreven a decir y todos debemos escuchar. Mi gente, hoy tengo un invitado especial y como saben, muchas veces aprovecho estos grandes invitados que viven en la República Dominicana, pero vienen por trabajo, placer, negocios a Miami y ahí los agarro para poderle llevar ese material de calidad a ustedes, entrevistas que no ven todos los días. Mi gente, con nosotros tenemos hoy a Carlos León. Carlos es un venezolano que lleva más de 12 años residiendo en la República Dominicana. Es pastor, es speaker y además es especialista en programación neurolingüística, que es el tema del que vamos a hablar hoy. Cómo llegar a ese éxito usando nuestro cerebro, usando nuestras creencias. Cómo podemos reprogramar nuestra mente para el éxito. Así que, Carlos, bienvenido a nuestro programa. Esta es tu casa. Cuéntamelo. Gracias, mi querido amigo Ricardo. De verdad que es un placer estar acá y poder compartir un tema tan interesante y que aunque muchas personas no conocen con qué se come esto de la programación neurolingüística, podamos aplatanarlo, como decimos allá en República Dominicana, y que sea algo tan fácil de entender y que pueda ser una herramienta útil para utilizarla en el día a día de nuestra vida. Así es, Carlos. Y antes de que entremos en materia, como dicen, antes de que entremos al aplatanamiento de la programación neurolingüística, háblanos un poquito de ti. ¿Quién es Carlos? ¿Quién es este personaje que está aquí sentado al lado mío? Cuéntale a la audiencia, ¿quién eres? Bueno, nací en Venezuela, tengo 47 años de edad, vivo en República Dominicana ya hace 12 años, estuve viviendo antes en los Estados Unidos, luego en Puerto Rico y aterrizamos la nave allá en República Dominicana, hemos hecho vida, tengo un hijo hermoso de 16 años y trabajamos con todo este tema de liderazgo, tenemos una consultora de liderazgo, soy parte del equipo de John Maxwell y soy uno de los 6 partnerships que está en toda Latinoamérica. Somos del equipo de Latinoamérica de Maxwell y es parte de lo que hacemos. Soy publicista de profesión, comunicador social, locutor, trabajamos en radio y televisión, o sea que hacemos un poquito de todo, cocino, lavo, plancho, hago esto. La combi completa, como dicen mi gente. Carlos, ya que sabemos un poquito de ti, primero, gracias por aceptar esta invitación. No, gracias a ti, mi y hermano. quiero recordarle al público que esto pueden verlo, pueden escucharlo a través de Euforia, latinísima.net, nuestro app de Latinísima, YouTube, Roku TV y Fire TV. Así que no hay excusa para perdérselo. Así es. Cuéntame un poquito, en las palabras más llanas y más sencillas que puedas explicarle al público, ¿qué es exactamente la programación neurolingüística? Mira, hay algo muy poderoso que todo ser humano tiene y se llama cerebro. El cerebro es la máquina más perfecta. Seguro que sí, todos pero seguro que todos los seres humanos lo tiene. Hay unos que no lo usan, que es diferente. Sí, hay unos que no lo usan, que es diferente. Pero sí lo tienen. Bueno, hay unos que no saben que lo tienen, que sería la gran diferencia. Pero esta máquina tan perfecta y poderosa es una herramienta que cuando aprendes a conocer cómo funciona, entonces puedes sacar el máximo provecho. Por eso Albert Einstein decía que solamente utilizamos el 15% de nuestro cerebro. Entonces, imagínate si pudiéramos usar la totalidad de nuestro cerebro entendiendo cómo funciona. Y la programación neurolingüística nos enseña que nosotros podemos incluso primero conocer cómo hemos sido programados desde nuestra niñez y cómo podemos nosotros reprogramar ciertas conductas y hábitos que hemos desarrollado en nuestra vida a través de 4 puntos, que son la crianza, la cultura, las relaciones y las experiencias. Estos 4 aspectos programan la vida del ser humano. Hasta los 7 años de edad, el niño tiene la posibilidad de desarrollar una personalidad. O sea que los primeros 7 años del niño son cruciales, porque esos primeros 7 años el niño define una identidad y define una personalidad. Luego de los 7 años, entonces, estos 4 aspectos comienzan a programar nuestra vida. Tú eres como eres porque tú tuviste una crianza, un papá y una mamá que te enseñó. No es como dice la gente, yo soy así porque los Canelas somos de tal manera, o los de la capital somos de tal manera. Pero precisamente crianza, cultura,
¿verdad? Ok. Si tú eres de la capital, entonces los capitaleños tienen una forma. Si tú eres de La Vega, los veganos tienen una forma. Entonces, ¿qué pasa? Que la cultura interfiere. Tú hubieras nacido en Canadá, tú hubieras nacido en Australia y te aseguro que serías otro tipo de persona porque eso hubiera influido en tu personalidad absolutamente. Entonces, la crianza, la cultura, las relaciones, las personas con quien tú te codeas. Hay una ley que enseñamos que se llama la ley de la proximidad. Esta ley dice que tú eres el resultado de las 5 personas con quien tú más te relacionas, te juntas. Esa persona a quien tú lo llamas cuando tienes buenas noticias o cuando tienes malas noticias. Entonces, las personas son nuestros propios espejos. Entonces, las relaciones influyen en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de caminar, en nuestra forma de ser y las experiencias. Tú sabes que hay una persona que dice, por ejemplo, alguien que se divorcia, ¿qué es lo primero que dice cuando alguien se divorcia? No me vuelvo a casar. ¿Y cómo termina? Casándose. Sí. Entonces, claro, ¿por qué? Porque una experiencia no puede condicionar tu futuro. Claro. Si tuviste una mala experiencia, hay mujeres que dicen, todos los hombres son malos. Y todos los hombres son iguales, dicen. Todos los hombres son malos, todos los hombres son iguales. No, todos los hombres no son iguales. Ahora, todos los hombres que esa mujer escoge, sí son iguales. Y por alguna razón ella los escoge. Por una programación. Hay un patrón de conducta. Exactamente. Hay ciertas carencias emocionales en la vida de una mujer que la llevan, o la vida de un hombre, sí, que los llevan a escoger siempre el mismo estilo de persona con las que ellos se identifican. ¿De dónde nace este interés tuyo por la programación neurolingüística? Porque la con mayoría... todos los líos que yo tenía. Ok. No, eso es una respuesta muy honesta. Porque total. La mayoría de las personas andamos o andan, porque trato de no andarlo en piloto automático. Esto es lo que yo hago, así que yo pienso, y ese soy yo, y ya yo soy un manganzón, tengo 40 y pico de años, yo no cambio. Sin embargo, tú me estás diciendo que tú le diste rewind al cassette, como dicen un poco, y dijiste, déjame ver dónde me criaron, quién me crió, con quién me codié, qué experiencias viví, para poder entender quién soy yo en el día de hoy. ¿Cómo tú llegas ahí? Bueno, primeramente entendiendo que vengo de una vida totalmente fracturada. A los 7 años de edad mis padres se divorcian. Okay. Yo comienzo a vivir unas carencias de paternidad y de maternidad. Eso afectó mi crecimiento, mi adolescencia, mi juventud. Era una persona inconstante en todas las cosas que hacía porque al mis padres divorciarse, yo vivía un año con mi papá, vivía otro año con mi mamá. Entonces eso creó en mí una inestabilidad que yo no sabía identificar. Entonces me di cuenta que habían ciertas cosas en mí que debía trabajar, pero no sabía cómo hacerlas, no sabía con quién buscar ayuda, y esa era la época en la que ir al psicólogo era cosa de locos. Sí. No, si tú mencionabas, no, yo quiero ir al psicólogo, pero tú no estás loco, tú estás bien, sí, o sea, ¿para qué tú quieres psicólogo? Que tú vas para allá. Tiene casa, tiene techo, tiene comida, ¿qué es lo que te pasa? Tú lo que tienes que estudiar, tú lo que tienes que trabajar. Ponte a trabajar. Exacto, entonces eso me frustró en gran forma porque yo decía, no, yo tengo una situación que yo quiero entenderla. Eso me llevó a buscar información, comprar libros, leer, quise estudiar psicología en la universidad, no se pudo, pero tuve acceso a muchos libros. En aquella época no existía la internet y tú tenías que ir a una biblioteca a leer, y eso me comenzó a abrir la mente y le comencé a tomar amor a la lectura y me convertí en un ratón de biblioteca. Y eso fue lo que hizo que yo comenzara a encontrarme con información poderosa que cuando tú la introduces en tu cerebro comienza a sufrir una transformación positiva. Yo creo que la programación neurolingüística tiene esa magia, porque cuando yo la descubro hace algunos 6 o 7 años, es igual, es buscando respuestas a situaciones en mi vida. Estaba pasando por momentos difíciles, sin trabajo en ese momento, y desde que tomo el primer libro de programación neurolingüística, fue una adicción. Fue, wow, hay forma de yo entender quién yo soy, de dónde vengo, cómo soy, por qué pienso así, e incluso puedo hasta un poco predecir cómo me voy a comportar ante situaciones muy específicas, solamente mirando hacia atrás. Sí. Entonces, ahí nace ese amor por la programación neurolingüística, porque yo digo, no hay forma de yo poder entender a otro, ayudar a otro, cuidar a otro, si yo no me entiendo yo. No hay forma. Si yo no sé de dónde yo vengo, si yo no sé cómo funcionan mis pensamientos. O sea que me identifico mucho contigo con esa casi adicción hacia la programación neurolingüística y hacia la psicología, que no es más que otra parte de la psicología. ¿Cómo influye nuestro subconsciente en lo que hacemos todos los días? Y digo el subconsciente porque el consciente dice, tengo sed, bebo agua.
No quiero, pero ese subconsciente, ese que me dice, ¿por qué no quieres? O ¿por qué quieres? ¿Cómo funciona? ¿Cómo nos afecta? Mira, en el subconsciente está la mayor cantidad de información que tu cerebro recibe desde el día que naces. Okay. Hay cosas que a ti te gustan y tú no entiendes por qué te gustan, es porque hubo un evento en tu niñez que probablemente no lo recuerdas, pero está guardada esa información en tu subconsciente. Por ejemplo, a mí me gustaba mucho el jugo de melón. Y yo amo la fruta del melón. Yo soy loco con el melón. Y yo un día estaba así como que, ven acá, ¿de dónde nació este gusto o esta pasión por comer fruta, por comer melón? Y un día mi mamá me dice, lo que pasa es que cuando tú eras bebé, yo te daba biberón de melón, de jugo de melón. Y por eso es que a ti te gusta tanto. Entonces, ahí tu subconsciente guarda toda esta información por completo. Entonces, ¿qué pasa? El cerebro funciona con dos mentes. La mente consciente, como tú dijiste, y la mente inconsciente o el subconsciente. ¿Qué pasa? Cuando nosotros respondemos a la vida, estamos utilizando la mente consciente. Okay. Hay una respuesta. Cuando tú das una respuesta, tú la piensas, la analizas, la estudias, pero cuando tú reaccionas a la vida es un impulso de algo que tiene control sobre ti y que la forma en cómo tú reaccionas no es tan provechoso. ¿Por qué? Porque salta información de tu subconsciente que tú no la controlas porque no sabes que está allí. Por eso cuando tú vas a responder un examen en la universidad, el profesor te dice, responda a las siguientes preguntas. No dice, reacciona a las siguientes preguntas. ¿Por qué? Porque usted estudió, usted se preparó, usted sabía, ¿verdad?, que hay un examen. Así funciona el consciente, como tú lo dijiste. El consciente funciona en lo que conozco y en lo que tengo dominio y control. El inconsciente no. Entonces, imagínate la cantidad de información que hay en nuestro subconsciente que no sabemos que está allí, y eso es lo que nos hace ser impulsivos, eso es lo que nos hace manejarnos con ira, llevarnos a la depresión, cometer errores que después no entendemos por qué hacemos ciertas cosas, que yo no quería hacer esto, yo no sé qué me pasó, yo no sé por qué. Esta información está guardada en el inconsciente, pero hay una forma de tú llegar a ese inconsciente. Puedes sacar la información de ese inconsciente y llevarla al consciente, que es el proceso del aprendizaje. Por ejemplo, cuando alguien no sabe montar bicicleta, tiene que hacer conciencia de eso. Tú te montas en la bicicleta, tienes un manubrio, este es el pedal, aquí tú frenas, entonces tú estás conociendo la bicicleta. Cuando ya tú sabes manejar bicicleta, que te vuelves un experto, tú no estás pendiente de dónde está el pedal, tú no estás pendiente de dónde está el freno, tú lo haces de forma consciente, automático. Te montaste, pedaleaste, frenaste cuando tienes que frenar. Tú no estás pendiente. Cuando alguien está manejando, que sabe manejar, no está pendiente. ¿Cuál es el retrovisor? Bueno, tengo que mirar por este retrovisor. No, tú lo haces todo de forma consciente y automático. ¿Por qué? Porque lo sacaste del inconsciente al consciente. Eso se le llama el proceso de aprendizaje. Esto funciona para la vida, para todo en la vida. La primera vez que tú te sentaste en un estudio como este, tú dices, bueno, eso es una cámara, estas son las luces, ¿cómo funciona esto? ¿Qué? Yo ahí tengo un reloj que me va, y vas conociendo, eso saca información del inconsciente al consciente. Esto nos ayuda incluso a sanar traumas de nuestra vida, entender por qué yo reacciono. Una persona que tiene problemas de ira, vayamos a tu inconsciente, busquemos esa información, qué fue lo que pasó, cuál es la frustración que guardas de niño, cuál es ese problema no resuelto que está guardado en tu inconsciente, saquémoslo al consciente, porque cuando lo sacas al consciente lo puedes ver. Yo te voy a poner un ejemplo. ¿Ves como tú mostraste un ejemplo positivo del melón? ¿Por qué te gusta el melón? Pues yo mi vida entera, toda la vida, hasta hace 7 años, cuando descubrí la programación neurolingüística, decía que no me gustaba el molondrón. Que no como molondrón, y te describía por qué no me gustaba, te describía cómo sabía el molondrón, y te describía todas las características negativas del molondrón. Mi vida entera, hasta que me enfrento al primer ejercicio en programación neurolingüística, que era, elige algo que te guste o no te guste, y encuentra la razón del por qué. Óyeme, y yo me veo dándole para atrás a mi vida y no encuentro, hasta que me veo con 7 años sentado en la mesa de mi casa con mis padres y mi papá explicando por qué no le gusta el molondrón, describiendo todas las cosas que no le gusta el molondrón. O sea, lo mismo que yo decía era lo mismo que mi papá había explicado sobre el molondrón, su gusto de él. Carlos, yo nunca había probado el molondrón en mi vida. ¿Lo aprendiste? Yo tenía más de 30 años diciendo, no me gusta el molondrón, no como molondrón, y el que me escuchaba decía, ese muchacho tendrá un trauma, le dieron molondrón su vida entera. Y era simplemente una conducta totalmente aprendida que tenía décadas en mi subconsciente. Y yo dije, ese fue el momento, y es una expresión que uso mucho, que dije,
¿cuántos molondrones más tendré en mi vida? O sea, ¿cuántas cosas yo actúo y digo, esta es la verdad absoluta, esto es así, no puedo cambiar, no lo puedo arreglar, y vienen de ese subconsciente desde chiquitico? Claro, fuiste programado por la experiencia de tu papá. Entonces, esa experiencia de tu papá, que digamos que sí él lo probó y no le gustó, y él dijo, ¿por qué no? Entonces, tú lo aprendiste a través de esa proximidad en la relación con tu padre. Entonces, fíjate cómo, te vuelvo y repito, las cuatro cosas que nos programan: crianza, cultura, relaciones y experiencias. Entonces, esa relación con tu padre te programó. Por ejemplo, una persona que va a montar un negocio, digamos que un negocio de empanadas, y hay alguien que ya montó ese negocio de empanadas y le fue mal. Entonces, cuando le cuenta, mira, tengo ganas de montar un negocio de empanadas. Eso es lo peor que tú puedes hacer. Olvídate de eso. Olvídate de eso porque, mira, yo lo hice y me fue mal. Entonces, las personas quieren programarte desde su fracaso. Quieren programarte desde lo que a ellos no les funcionó. Entonces, esa relación, tú dices, bueno, por eso es que uno siempre dice, no le cuentes tus cosas a todo el mundo, porque no todo el mundo las va a recibir correctamente. Entonces, donde alguien fracasó, inconscientemente va a querer que otro fracase. Una mujer divorciada que se junta con una mujer que está felizmente casada, esta persona va a intentar hacerle creer a la que está casada que el matrimonio no funciona, porque ella se divorció. Y como ella se divorció, por eso mi recomendación siempre, si tú eres casada, júntate con mujeres que están casadas también. Por eso tú hablabas ahorita del tema de la proximidad. De la proximidad. Que funciona para cosas positivas y para cosas negativas. Totalmente. Te junta con gente trabajadora, con gente exitosa, con gente con visión. Probablemente, aunque tú hayas llegado con la mente cerrada, vas a ser una persona exitosa. Te desafía. ¿Qué papel juega, en tu opinión y en tu opinión experta, con todo lo que has estudiado sobre el tema, ese diálogo interno que uno tiene? Porque siempre hay una vocecita que le va a uno diciendo, eso es así, eso no es así. ¿Qué papel juega ese diálogo interno? Esas voces internas, yo les llamo voces asesinas. Estas voces asesinas son ancladas desde el momento en que tú naces. No sé si te das cuenta que muchas madres y padres te dicen, tienes que estudiar para que seas alguien en la vida. Sí. Espérate, pero el día que yo nací soy alguien. Me convertí, saliendo por ahí, me convertí en alguien. Ya yo soy alguien en la vida. Entonces, nos van programando en que tienes que hacer para ser. En que tienes que tener para ser. Entonces, si no tienes, no eres. Si no haces, no eres. Y la identidad no tiene que ver con lo que tienes o con lo que haces. La persona, yo algo que valoro mucho en la vida son las relaciones. Para mí las relaciones valen mucho más que el dinero. Sí. Para mí, yo conservo relaciones, no importa si es una persona que tiene todo el dinero del mundo o una persona que no tiene absolutamente nada. Si es una persona que vale la pena tener una amistad con esa persona, yo la voy a tener porque me gusta invertirme en las personas. Entonces, definitivamente que esas voces asesinas nos van programando desde los fracasos de esas personas. Ahora, normalmente estas voces asesinas vienen de personas que son de autoridad, como por ejemplo un papá, una mamá, un tío, alguien cercano que representa una autoridad, un maestro del colegio, alguien que tú admirabas y esa persona te marcó y te dijo, eso no se puede, eso es difícil, y tú lo creíste. Yo recuerdo una frase de mi papá muy célebre que él me decía, cada vez que yo le contaba algún sueño, cada vez que yo le contaba algún proyecto, me decía, ¿tú crees que eso es así tan fácil como soplar y hacer botella? Y yo entendí que la vida todo era difícil por esa frase de mi papá. Claro. Imagínate. Sí. Y muchas veces esas personas que aportan positiva y negativamente a nuestra reprogramación, no lo hacen ni de manera consciente, no lo hacen de maldad, no lo hacen ni siquiera dándose cuenta de dónde viene la preprogramación de ellos. Yo a veces me he tomado el atrevimiento de analizar frases y postulados y creencias dentro de mi familia extendida que yo le escuché de mi madre o de mi padre, ellos lo escucharon de sus padres, o sea, decir mis abuelos, y así sucesivamente. Y cuando tú vienes a ver, tenemos 3, 4, 5 generaciones repitiendo postulados y verdades, entre comillas, digo entre comillas para el que me ve, y nadie sabe de dónde vienen. Nadie ha podido comprobar. O sea, tenemos 4 o 5 generaciones repitiendo lo mismo y nadie ha podido comprobar si eso al día de hoy, si lo que dijo ese primer tatarabuelo en los 1700, en el 2025, si eso aplica. Eso es como la receta del bizcocho que se pasó de generación en generación y resulta que un día está una mamá, ¿verdad?, preparando el bizcocho y el horno es bastante grande y las medidas que usa para la receta les daba para hacer un bizcocho pequeño.
Entonces, un día la hija la está mirando y le dice, mamá, pero ven acá, aquí somos una familia grande y tienes que hacer ese proceso varias veces. Teniendo un horno tan grande, ¿por qué haces un bizcocho tan pequeño? Estás desperdiciando espacio. Pues, no sé, tu abuela me enseñó ese bizcocho así. Y ese era el bizcocho que Y cuando va donde ella la hacía mamá... un solo bizcocho. Un solo bizcocho. Cuando iba donde la mamá, le decía, mamá, ven acá. Dice, yo no sé, tu abuela me enseñó a hacer bizcocho así. Resulta ser que la tatarabuela tenía un hornito chiquitico y la medida que ella utilizaba era para el horno pequeño que ella tenía. Entonces, evidentemente, no podía cambiar la receta. Y todo el mundo aprendió la receta de generación en generación como le hizo la tatarabuela porque tenía un horno pequeño. Y nadie se tomó la tarea de investigar el por qué. Y que probablemente en esa época la tatarabuela a lo único que tenía acceso era ese horno pequeño. O sea, la realidad de la Claro. tatarabuela no es la misma realidad que ahora. Probablemente ya no existe ni un horno del tamaño del que usaba la tatarabuela Seguro. en ese momento. Seguro. Lo estamos haciendo de forma jocosa, con pequeñas cosas, pero es muy preocupante para mí cuando yo veo a personas vivir su vida, todos los aspectos de su vida, la mayoría de los aspectos de su vida, basado en esa receta de la tatarabuela. Total. Vivimos repitiendo patrones de conducta de generación en generación. Mira, hay días que yo cuando corrijo a mi hijo estoy escuchando a mi papá. Y yo digo, espérate, ¿no? Y yo voy y me siento y digo, yo voy a hacer lo que mi papá nunca hizo. Yo siento a mi hijo y le digo, papi, mira, ¿sabes qué? Te hablé muy fuerte ahorita. Yo necesito que tú me perdones. Perdóname porque no debía hablarte de esa forma. Eso imagino que lo aprendiste. Claro. La neurociencia me enseñó eso. Tener una relación con Dios también me enseñó que yo puedo pedirle perdón a mi hijo. Aunque sea mi hijo y sea menor que yo puedo pedirle perdón a mi hijo. Y eso le ha enseñado a mi hijo, primero, a perdonar. Y segundo, también le enseñó a pedir perdón. Claro. Hay cosas que cuando él fallece, papi, yo te quiero pedir perdón porque hice esto y no lo hice bien. Yo no, Sí. tranquilo, papi. Él ve a la perdono. figura de autoridad Claro. que pide perdón, que dice me equivoqué. Que imagínate, yo crecí, mi papá es militar. El cuartel estaba dentro de la casa. Y para que un oficial militar, papá, pidiera perdón a sus hijos, eso era una humillación muy grande. Muy grande. Eso no se estilaba, eso no se veía de que un papá te pida perdón porque te regañó o te habló mal. No, eso no existía. Carlos, una persona que está escuchándonos ahora, que está descubriendo este mundo por primera vez, nunca había escuchado la palabra programación neurolingüística, nunca se había cuestionado de dónde venían sus creencias, sus pensamientos, sus acciones. ¿Qué tú le recomiendas? ¿Por dónde empieza? Pues si dice, oye, yo quisiera embarcarme en esa reprogramación mental, emocional, o yo quiero entender cosas de mí, desde lo más básico, que es lo más simple, porque a veces uno le da una receta muy grande a la gente y da brega a seguir la receta. Lo más simple que tú le puedes recomendar que puedan hacer a esa persona que tengan esa curiosidad de conocerse más, de entender más y saber un poco más de ellos y del mundo que los rodea. Mira, hay un ejercicio poderosísimo, bien sencillo y bien simple, pero muy poderoso. Yo siempre le digo a las personas, mira, agarra una hoja en blanco, toma un lápiz y comienza a escribir todas las cosas que te gustan y las que no te gustan de ti mismo. Como por ejemplo, dime 3 que te gusten. Dime ¿A mí? 3. Sí, Que me gustan de mí. Sí, para poder explicándole a la gente. Soy muy empático. Otra cosa que me gusta de mí es que me gusta relacionarme. Y otra cosa que me gusta de mí es que me gusta disfrutar los momentos. Ok, que no, o sea, esas son cosas que te gustan a ti, a tu persona, no tienen nada que ver con otra gente. Para que la gente vaya entendiendo cómo Claro, que lo van a hacer. claro. Cosas que no te gusten de ti. No me gusta que a veces me tomo las cosas muy a pecho. No me gusta que a veces reacciono desde mi subconsciente y cuando lo identifico ya es un poco tarde. Y no me gusta hacer ejercicio. No me gusta que no me gusta. Ok, ya tenemos, no le gusta sudar, hombre. Ok, señores, vieron, es sencillo. Entonces, después que tú haces así, escribiste en el papel lo que te gusta, lo que no te gusta, continúa. ¿Cómo se llama? Cuando tú haces, primero te vas a dar cuenta que la mayoría de las cosas que vas a escribir son de las que no te gustan de ti mismo. Luego, tú vas a ir a una persona que te conozca lo suficientemente bien y vas a hacer lo mismo. Dime, puedes hacer una lista de 5, 10, como tú quieras hacerlo. Dime cuáles son las cosas que te gustan y las que no te gustan de mí. Okay. Pero tiene que estar presto a escuchar las que no le gustan a las personas y recibirlas y aceptarlas. Y luego de ese paso, saber que necesitas trabajar en eso. ¿Cómo? Primero, buscando ayuda. No puedes avanzar en la vida si no avanzas acompañado de alguien profesional que te lleve de la mano y que te guíe, que te pueda mentorear en esas áreas de tu vida que quieres trabajar. Ok.
O sea que está muy sencillo. Súper sencillo. Es simplemente qué me gusta, qué no me gusta y buscar a otra gente de confianza que te digan qué le gusta, no te gusta y decir, oye, a partir de aquí puedo empezar a trabajar con Sí, alguien. porque es que el ser humano es orgulloso, entonces el ser humano no le gusta escuchar las cosas que tiene que trabajar. Es que tú eres muy iracundo. ¡Yo no soy iracundo! ¡Ah! Sí. Sí, no, sí lo eres. No, que tú eres muy mentiroso. No, yo no digo mentira. El mentiroso lo primero que dice es que no dice mentira. Imagínate. Entonces, son cosas que hay que trabajarle y escuchar a las personas que nos quieren y nos aman, que quieren lo mejor para uno. ¿Y qué hacemos con ese miedito hacia la vulnerabilidad? Porque da un miedito. O sea, me voy a estar exponiendo a mí mismo y a terceros. Sí. Mira, yo lidero desde la vulnerabilidad. Esa es mi palabra favorita, la vulnerabilidad. A mí me gusta hablar mucho de mis defectos como algo que sobrepasé, no como algo que me domina actualmente. Sí. Pero me gusta hablar de mis errores. Y de los errores yo he aprendido muchísimo, de los fracasos. Particularmente yo no creo en el fracaso. Para mí el fracaso es una experiencia de algo que no salió como tú esperabas. Y el fracaso, si lo sabes abrazar, te da una información que tú no tenías antes. Y esa información ahora es valiosísima para comenzar de nuevo. Lo dijo Henry Ford. Henry Ford dijo, si antes de comenzar algo piensas que no puedes, no puedes. Ya no puedes. Ni lo intentes. Si piensas que vas a fracasar, ya fracasaste. Todo está en el pensamiento. Entonces, evidentemente, pues, para mí es muy, muy importante y muy clave entender ese proceso. ¿Qué mensaje en el último minutito que nos queda? Tómate un minuto. ¿Qué mensaje tú le darías a esas personas que en el día de hoy se sienten estancadas? Porque llevan muchos años, llevan mucho tiempo bregando con los mismos problemas, las mismas situaciones y siguen ahí como enchivados, como dice uno, en ese patrón dañino de conducta. Total. ¿Qué mensaje tú les tienes? Mira, personas que se encuentran en ese bucle emocional, que están estancados y atascados en una zona de comodidad, por miedo a salir de esa zona de comodidad, yo quiero decirle a esas personas, tienes que tomar el atrevimiento de ser intencional. Muchas veces estas personas están esperando una motivación externa que probablemente nunca llegue. Yo quiero decirte a ti en esta hora que salgas de forma intencional de esa zona de comodidad para que salgas a la zona de aprendizaje. Hay un mundo allá afuera que tienes que conocer, que te va a enseñar muchísimas herramientas para poder alcanzar el éxito y ser la persona que realmente quieres ser. Deja de ser la persona que eres para que te conviertas en la persona que quieres ser. Carlos, mil gracias. Mi gente, como Gracias ustedes vieron, esto no es magia, es una decisión que uno toma, una decisión de cambio y ese cambio comienza dentro de nosotros, en nuestra mente y en nuestro corazón. Así es. Carlos, te agradezco que hayas estado con nosotros en el día de hoy, que hayas compartido tus conocimientos y esta es tu casa cada vez que pises Miami. Amén, así Gracias, será, hermano. Mi gente, hemos disfrutado a tener un súper invitado aquí con nosotros, Carlos León, hablándonos de programación neurolingüística, cómo puedes reprogramar tus pensamientos, tu mente, para que vivas una vida plena, una vida feliz y una vida exitosa. Así que espero que lo hayan disfrutado. Esto va a estar al aire dentro de poco. Y recuerden, aquí no vinimos a aparentar, aquí vinimos a despertar. Y nos vemos en el próximo episodio de Sin Pelos en la Lengua con Ricardo Canela. Muchas gracias, mi gente.